volvemos al camino, Pepe, si no te importa. Tienes una historia curiosa que contar cuando llegaste a Cardeña, a una pequeña localidad de la Sierra de Córdoba, ubicado en Sierra Morena. Allí conociste a una persona que te contó una historia de su pasado y que te marcó, ¿no? Sí, me chocó bastante porque además nadie le hace caso, ¿no? Santiago, ahora vuelve a vivir en Cardeña. Cuando la guerra civil, pues, le robaron su infancia. Lo pusieron a trabajar con 6 años en una finca, descalzo, a cambio de un plato de comida, espantando a los pájaros que se comían la cosecha. Luego, con el tiempo, le daban algo más de dinero. Este hombre emigró a Francia. Allí aprendió a leer, se culturizó bastante, ha hecho su vida allí, pero luego ha vuelto. Este hombre tiene unos dosieres escritos, documentados, en el cual denuncia el robo de la infancia de miles y millones de niños por la guerra civil que no ha sido repuesto. Este hombre exige su derecho a una pensión, pues por lo visto con una ley antigua de Franco por cotizar X días firmados y reconocidos, tiene derecho a una jubilación que se le niega. Pero aunque tenga 75 años, sigue peleando y demás. Sí. Es uno más de las personas que he conocido. Coméntame, porque hablando de la guerra civil, ya que tocas el tema, tu infancia, a lo mejor puede que este sentimiento tan fuerte que tengas de pertenencia a la clase obrera te venga desde tu más tierna infancia, ¿no? Porque tú te crías en la Alameda de Hércules, pero pronto te tienes que trasladar hasta otro sitio, ¿no? Háblanos un poco de esa mudanza y en qué contexto se realiza. Bueno, yo nací en el 65 y aproximadamente a los 6 años, donde vivía en un corral de estos antiguos de flores, pero se mistifica mucho, ¿no? El corral antiguo de flores y bonito, donde te pasaban las ratas por el salón cuando estaba viendo la televisión, pues donde en invierno recordaba cómo mi madre ponía cubos y cacerolas por las innumerables goteras que había en el techo cuando llovía, pero para mí era agradable porque era una especie de concierto, sonido, me gustaba mucho. La declaran en ruina y a la gente que tiene dinero para entregar para una casa, pues le da una casa. Y a los que no tenían dinero los mandan a lo que nos dijeron entonces que era un refugio, las Corchuelas. Que bueno, posteriormente me enteré que fue el campo de concentración que utilizaron para construir el Canal de los Presos. Cerca de 1060 y tantos ciudadanos que fueron asesinados y puestos a trabajar impunemente allí. Y allí eran 4 paredes y un techo de oralita donde nos estuvieron viviendo. Fíjate, parece que tu infancia ya marcó lo que sería el devenir, ¿no? Puede que por eso, puede por tu propia vivencia, ya desde muy pequeñito pues te diste cuenta de que había clases y clases, por así decirlo, ¿no? Si nos permite nuestra audiencia el término este de clase, que ya pues, aunque haya voces que dicen que sigue vigente, afortunadamente Sí. parece que está la cosa más, Yo creo más que aplacada, cualquier ¿no? persona que se pare un momento a reflexionar, mira a su alrededor, tiene que, por razón y por justicia, tener conciencia de clase porque no puede haber otra. Existe un número inmenso de personas que hace posible que una sociedad exista y que viven sometidos por el 10% de la población. Ante esto, uno no puede vivir arrastrado por el suelo porque no consigues nada. Yo creo que si la gente se parara un momento a pensar y tomara conciencia de realmente el poder que tiene, en este país ni en ninguno podría haber tanto abuso y tanto robo hacia los ciudadanos. Porque somos nosotros quienes hacemos posible que esto se mueva. Coméntame, Pepe, ¿puede ser que los medios de comunicación, la cultura del consumismo, avergüenza a los ciudadanos a salir a la calle como lo hiciste tú, a pedir trabajo y a decir que estás desempleado? ¿Hay miedo a que los mismos vecinos te señalen con el dedo diciendo está parado? Puede ser, como dicen coloquialmente, pues porque sea un flojo, porque no vale. Tú ese miedo no lo tuviste, pero ¿tú crees que el resto de los ciudadanos, de los 5 millones de parados, de desempleados que hay hoy en día en España, tiene ese sentimiento de culpa instaurado por nuestra cultura del individualismo, del éxito, del escalar socialmente de forma individual? Y bueno, ¿crees que puede ser por eso, por el hecho de que la gente no salga a la calle, por el hecho de que se avergüence
de que no encuentre un trabajo digno o un futuro estable? Pero evidentemente, quien en estos momentos ejerce el poder, no le interesa que el pueblo sea culto, ni tenga, como decía Julián Guita en una de sus charlas, saberes. Si tienes un pueblo tonto e inculto, en el que solo necesita ver la televisión para evadirse de la realidad, pues es un pueblo manejable. Si tienes un pueblo sabio, culto, que se preocupa por saber, será un pueblo que exija sus derechos. Evidentemente es una forma de manipulación y de adormecimiento del pueblo. Los 5 millones de parados que no se mueven, pues yo creo que será un poco un compendio de todo, ¿no? Igual sentirán vergüenza que la gente de su alrededor vea la situación en la que vive. Cuando una persona lleva tanto tiempo así, cree que es culpa suya, que no sabe trabajar y que la han echado justamente porque no sabe trabajar. Pero esos son momentos que uno lo supera, ¿no? Porque cuando una persona tiene que saber hablar con sí mismo y saber recapacitar y hablar contigo mismo y darte cuenta de quién eres, ¿no? Y tomar conciencia de que tú eres una persona con toda tu dignidad. Yo creo que también esos 5 millones de desempleados no se mueven porque ha visto cómo a lo largo de todos estos años solo ha vivido traiciones, como los dos sindicatos con más mayoría que hay en este país han tenido una complicidad política con los gobiernos, se han convertido en meras oficinas de tramitación de denuncias. Y de colocación. Y de colocación, por lo visto, dicen. Yo creo que si hubiera un grupo de personas organizadas que se encargaran de movilizar, concienciar a esos 5 millones, no son 5 millones de desempleados, sino al resto de la población, porque si yo voy al médico me citan cada 3 minutos. Cada 3 minutos, 60 pacientes, yo tengo que estar 2 horas allí, cada 3 minutos me citan. Eso puede ser. Mi niño va al colegio y hay una discriminación con las clases más pudientes. Se está deteriorando la enseñanza. Nos están robando los derechos adquiridos que han costado vidas humanas, que han peleado. Y nosotros estamos permitiendo que nos los roben. Porque antes había más cultura, más enseñanza, más saberes. Evidentemente nos están metiendo en la movida de la competitividad, ¿no? Si te puedo aplastar la cabeza por yo subir, me da igual, que tú te quedes con la plata a subir. No seas tonto, si es mejor agarrar la mano de tu vecino y ir todos juntos, porque con nosotros todos juntos no puede nadie. Sí, están dividiendo y están... Psicológicamente están haciendo que el pueblo vaya en una dirección. Y el de la incultura y el de los no saber, evidentemente. El conformismo quizás, ¿no? Más que incultura, el inconformismo, porque como bien has comentado, es muy duro que te despidan y que encima tú mismo te machaques psicológicamente pensando de que la culpa encima es tuya, ¿no, Pepe? Sí. Yo, por ejemplo, ahora que he empezado a trabajar en el Ayuntamiento de Benavina un mes, pues llevo muchos años parado. Yo me he llevado cerca de 7 años de jardinero. Pues yo llego a trabajar el primer día y casi que ni sé, que creo que no sé hacer las cosas, ¿no? Y hasta que no llevo una semana y me remonto moralmente y cojo confianza, incluso no sé hacer las cosas, ¿no? Y luego a la semana descubro que en realidad ya cojo confianza sé hacer las cosas, ¿no? Es decir, no valoramos más allá al ser humano de lo que es. El ser humano es muchas cosas con sus circunstancias, ¿no? Es un ser humano, tiene sentimientos, tiene emociones y sobre él repercuten muchas cosas que causan un efecto, ¿no? No se puede ir presionando de esa forma a la gente. Me has comentado antes que tú pertenecías al Partido Comunista, pero que te había llevado a algunas decepciones en tu propio partido, ¿no? O en la coalición de izquierda, mejor dicho, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco más de eso, de tu vivencia personal, cómo fue en ese aspecto? Bueno, yo ya no pertenezco al Partido Comunista porque me ha dado de baja por no poder pagar la cuota de afiliación. Si Izquierda Unida pertenezco por los compañeros de Izquierda Unida de Mairena, me han rescatado y están intentando ayudarme un poco. Sí sigo afiliado a Izquierda Unida, pero al PS no me han dado de baja por no poder pagar la cuota, porque estoy desempleado y no tengo trabajo, no puedo pagar. Yo no pertenezco al Partido Comunista. Y anteriormente, cuando pertenecías a él, ¿tuviste alguna cuestión de celos, como se suele decir en el argot coloquial? Bueno, no, yo expliqué la situación en la que yo me encontraba y la necesidad de luchar contra esa situación. Y como no tenía tinta en el ordenador, pues me iba a la sede a escribirlo y compañeros vieron el escrito y en una asamblea comarcal decidieron que lo iban a presentar, que le parecía muy bien y qué tal. Yo le dije que era un borrador, que eso no estaba terminado, que tenían cambios y demás. Y ellos me dijeron que no me preocupara.
lo presentaron y lo aprobaron por una unanimidad, apoyar. Posteriormente, en una cita con Juan de Dios, pues decidieron que este tipo de acciones los medios de comunicación terminaban ridiculizándola, que no iba a conseguir nada, que no apoyaban esta acción individual y tal y cual, ¿no? Y yo dije que yo iba a seguir luchando, que soy un obrero en lucha y que un obrero en lucha cuando lucha, lucha. Y que yo lo iba a hacer, ¿no? Y me puse a andar creyéndome que iba a tener apoyo de compañeros, pero a lo largo del camino no lo tuve. Esos mismos compañeros que a nivel comarcal, El Viso, Mairena y Alcalá, apoyaron por unanimidad mi acción, dejaron a mi familia sola sin comer. No fueron 2 horas dedicarle para que ella pudiera expandirse y no estar tan asfixiada a los niños, o llenarle la nevera, y la aprobaron por unanimidad. Pero no solo no ayudaron a mi familia ni me apoyaron, sino que se desentendieron totalmente. Salvo el apoyo inestimable de Carlos Copete, concejal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Mairena, que sí me apoyó, aunque le sobrepasó esta vivencia, pero sí me apoyó. Fue mi única ayuda al principio, fue quien me compró la mochila, fue el que me puso en el arcén de la carretera, fue el que por teléfono no me iba haciendo un seguimiento. Él siempre creía que yo me iba a volver y que me iba a volver y que no iba a llegar. Y al final, y siempre me pues, pedía, bueno, vuelve ya. Lo conseguiste, ¿no? A pesar de que él no Sí, creía. él nunca entendió que cuando tú tomas la determinación de hacer una acción tienes que llegar hasta el final. Y el Pepe, final hoy en día todavía no ha acabado. Rápidamente, coméntame la anécdota de ese momento en el que tu hijo te manda el saludo mientras que tú estabas andando. Sí, eso fue llegando ya a Puerto Llano, creo, donde me llamó mi mujer y me dijo, ¿sabes lo que ha hecho Samuel hoy? Y digo, no. Cuando nos vamos al colegio, bajó a la ventanilla del coche y sacó la cabeza y gritó en voz alta, buenos días, papi, que tengas suerte en tu búsqueda, que te quiero mucho. Y cerró la ventanilla porque hacía frío. Y mi mujer le preguntó, ¿y Samuel, cómo es que has hecho eso? Y dice, sí, lo he hecho para que el viento lleve la voz a mi padre. Ya verás cómo se la lleva y le lleva mi saludo. Y te llegó, ¿no? Y evidentemente el viento me trajo la voz de mi hijo, sí. Pues esperemos que el viento te lleve la voz de todos los ciudadanos que te apoyamos, José, tanto Gracias. a ti como al resto de los millones de desempleados que por desgracia proliferan en nuestro país. Y toda la suerte del mundo te la deseamos a ti, Pepe. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, por tu trabajo. Pues hasta aquí ha llegado la hora de hoy en Más que Palabras. La semana que viene les emplazamos a que vuelvan a sintonizar Canal 12 Televisión, que le traeremos otra nueva historia casi tan apasionante como la de Pepe Campaña, que la verdad es que tiene para escribir un libro, que de hecho me consta que ya lo tiene en mente. Y bueno, pues como han podido ver hoy, no importan las ideologías, los colores, sino las personas y los dramas personales que son los mismos, piensen de una manera o piensen de otra. Muchas gracias por su atención y como siempre les decimos, pues sigan con Canal 12 Televisión, porque a continuación pues tendrán otra programación del viso del alcohol muy de su gusto. Muchas gracias y un saludo.